hasta el final. De embarazo y patología inmunológica somos el equipo 1, conformado por Bautista Hernández, Cuellar Díaz, García Martínez y Rodríguez Hernández. Primeramente, como introducción, tenemos que los trastornos autoinmunitarios, pues primeramente son más frecuentes en las mujeres y pues en este caso más frecuente todavía en las embarazadas. Este tipo de trastornos se tratan de anticuerpos anormales que son producidos y que pues atacan al propio sistema inmunológico de la mujer, pero que en este caso también pueden atravesar la placenta y causar problemas al feto. Y en el embarazo pues se pueden presentar distintos trastornos que son los que vamos a ver a continuación. Uno de ellos es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Esta es una enfermedad del sistema inmune en la cual hay anticuerpos que tienen una cierta especificidad por los fosfolípidos con carga negativa, lo que vuelve a la sangre más propensa a coagularse. Este síndrome tiene una asociación entre síndromes de hipercoagulabilidad y se define como una ocurrencia de trombosis, aborto recurrente o ambos, y además con la presencia de anticuerpos antifosfolípidos circulantes en la sangre. Y en el caso del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos obstétrico, pues es cuando las mujeres tienen estos anticuerpos en sangre y desarrollan una morbilidad obstétrica con un pobre desenlace tanto materno como fetal, sin que exista en el orden clínico trombosis arterial o venosa previa al embarazo. En cuanto a la epidemiología, pues las pérdidas prematuras suelen presentarse hasta en un 35.4% de los embarazos y entre todas las trombofilias, esta ocupa de un 3.5 hasta un 6%. La etiopatogenia consiste en que, como ya mencionaba, hay autoanticuerpos, entre ellos el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipinas, anticuerpos anti-beta 2, glicoproteínas, los cuales se tiene como teoría, entre otras varias, que producen daño oxidativo del endotelio vascular y producen reacciones con el colesterol LDL oxidativo, lo cual produce aterosclerosis y finalmente pues daño al endotelio. Y estos anticuerpos también se dice que se unen a las células trofoblásticas del feto y pues esto va a ser determinante para que haya defectos en la placentación y finalmente pues que ocurran complicaciones trombóticas que van a interrumpir la circulación uteroplacentaria. Hay una clasificación, una parte de ella es el síndrome primario, el cual se presenta en un 50% de las pacientes. En estos casos, la mayoría no progresan a un lupus eritematoso sistémico y pueden presentar periodos de remisión, ya sea clínica y de laboratorio, y tienen un escaso riesgo de alteraciones trombóticas. En el caso del secundario es cuando la paciente ya tenía este síndrome, como suele ocurrir en las pacientes con lupus y con otras enfermedades del tejido conectivo, como es la esclerosis sistémica o la artritis reumatoide. Y el asociado, pues se trata más de pacientes con infecciones, con exposición a ciertos fármacos y algunas otras de mucho más baja frecuencia. El cuadro clínico, pues, tiene varias manifestaciones, entre ellas la reproductiva. En estos casos suelen presentarse abortos espontáneos recurrentes, muerte fetal en el segundo o inicios del tercer trimestre, una restricción del crecimiento fetal y preeclampsia severa de inicio precoz, es decir, antes de las 28 semanas. En cuanto a lo vascular, se presenta trombosis arterial o venosa en cualquier territorio, pero es más frecuente en extremidades inferiores. Y otras manifestaciones pueden ser trombocitopenia, alteraciones de las válvulas cardíacas, lívido reticularis, migraña, úlceras en las extremidades inferiores, mielopatía, corea e hipertensión pulmonar.
Existen criterios tanto mayores como menores. En los mayores tenemos el aborto recurrente, la muerte fetal en el segundo o tercer trimestre, trombosis venosa, trombosis arterial y trombocitopenia. Y los menores es el BDRL, el cual nos representa un falso positivo, el test de COMS, las anormalidades de válvulas cardíacas, el lívido reticularis, migraña, úlceras en piernas, mielopatía, coria, hipertensión pulmonar y necrosis vascular. Y para hacer el diagnóstico, pues vamos a usar los criterios que les acabo de mencionar. Va a ser un criterio mayor más una alteración ya sea reproductiva o vascular, más una prueba positiva serológica de anticuerpos antifosfolípidos positivos y o ACP, anticuerpos IgM o IgG, ya sea en títulos moderados o altos. Y estas pruebas se deben repetir 6 semanas después para obtener una confirmación. ¿Y qué más? Bueno, ya en cuanto al tratamiento y el manejo, pues suele manejarse con heparina, con ácido acetil salicílico. En cuanto a la heparina, pues solo se usa al principio, las primeras 10 semanas y al final, que viene siendo 48 horas previas al parto y las primeras 24 horas después del parto. Y la dosis se ajusta para prolongar lo que son los tiempos de coagulación de 1.5 veces su valor normal, 3 a 6 horas después de que se indicó. Y los anticoagulantes orales, como la aspirina, se utiliza durante el resto de la gestación y se ajusta a una dosis que no exceda a los 2.0 miligramos, ya que hay un alto riesgo trombogénico durante el periparto y posparto. Y de manera adicional se administra al menos un gramo de calcio diario, ya que la heparina suele tener un efecto osteopénico. Bueno, no sé si haya dudas, por mi parte sería todo. Bueno, ahora vamos a pasar al lupus eritematoso sistémico durante el embarazo. ¿Me escucho bien? Sí. Sí, Ana. Siguiente, por favor. Déjenme ponerle aquí el micrófono, disculpen. Lo que dice su compañera Stephanie, esto lo van a ver mucho en la consulta externa ustedes. Es importante, vuelvo a lo mismo, la historia clínica. Y en este tipo de pacientes, como lo mencionaba ella, tenemos que saber manejar primero el diagnóstico. Ya que tenemos el diagnóstico, es importante cómo vamos a manejar la heparina y la aspirina. La aspirina, acuérdense que es un antiplaquetario. Mucha gente lo maneja como si fuera un anticoagulante, no. Es un antiplaquetario, la aspirina, y manejó la dosis que se recomienda de 100 a 200 miligramos sobre día. Y la heparina la vamos a manejar de peso y talla. También es muy importante saber y ver los factores, mandar a hacer exámenes de laboratorio, el INR, tiempos de coagulación, tiempos de protombina, tiempos de tromboplastina, y vamos a ajustar la dosis en cada paciente. Hay mucho ojo. No sé si tengan alguna pregunta sobre lo anterior. Adelante. Bueno, yo soy Rodríguez Hernández y vamos a pasar con lupus. Bueno, como sabemos, el lupus es una enfermedad sistémica autoinmunitaria, además de inflamatoria y crónica, ya que pues no tiene curación. Esta lleva a cabo lo que es la afectación de diversos tejidos y órganos, y es por esto mismo que es sistémica. El 90% de los casos afecta pues a mujeres y su etiología es desconocida, pero pues se le adjudica lo que son factores genéticos. Bueno, como sabemos, el lupus es a partir de, la clínica es producida a partir del incremento de anticuerpos que van a llevar a cabo lo que es la acción del ataque a sus propios tejidos u órganos. Pues como sabemos, la clínica es variable y no va a haber un caso igual. O sea, una persona puede tener lupus y otro también, pero pues la clínica no va a ser la misma. Sabemos que hay pues manifestaciones cutáneas, que sería la característica en forma de mariposa. También va a haber afectación a órganos en donde sea el riñón, los pulmones, el corazón. También va a haber fotosensibilidad, pérdida de cabello y demás.
Bueno, a pesar de toda esta clínica, pues esto no va a afectar a la fertilidad de la mujer. Por lo tanto, una mujer con lupus, claro que se puede embarazar. Sin embargo, este embarazo debe de ser planeado por lo mismo de que toda mujer que tenga lupus y que quiera embarazarse va a ser considerado como un embarazo de alto riesgo por el incremento de los riesgos de complicaciones. Estos van a ser para ambos, tanto maternos como fetales. Como sabemos, pues va a haber un incremento de anticuerpos, bla, 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 pero pues varían. Entonces, la mujer puede presentar anticuerpos anti-RO que puede llevar a cabo lo que es la transmisión del lupus y generar lo que sería el lupus neonatal, que más adelante vamos a ver, que es como una forma no verdadera. También puede tener anticuerpos antifosfolípidos que van a incrementar las complicaciones fetales, como sería el bajo peso al nacer, partos prematuros, que haya un aumento en cuanto a la probabilidad de abortos y muertes fetales. Y también pues resulta que el antecedente de abortos en esta persona va a ser el máximo factor de riesgo para saber si va a presentar una pérdida fetal. Entonces, las mujeres que tienen lupus en un estado activo no deberían de embarazarse. ¿Por qué? Pues por el incremento de complicaciones. Asimismo, también ellas tienen que planearlo y esto va a ser a partir de 6 a 12 meses después de que la enfermedad se haya controlado o que esté en remisión. Siguiente, por favor. Bueno, por lo mismo que decimos que es un embarazo de alto riesgo, tiene que ser planeado para aumentar las probabilidades de que pues se lleve a cabo el éxito. La primera consulta va a ser 6 meses antes para planear el embarazo, en donde el médico le va a decir que pues tiene que eliminar los medicamentos que están contraindicados, ya que estos pues van a generar pues lo que son malformaciones fetales o incrementar las complicaciones. ¿Cuáles se van a eliminar? Ciclofosfamida, metrotexato y micofenolato, así como algunos otros. También el médico le va a decir que pues puede continuar con la administración de ciertos medicamentos como plaquenil y prednisona, que pues no van a generar malformaciones y demás, y que además van a prevenir lo que son brotes de lupus y por lo tanto va a disminuir el riesgo fetal. Y también hay medicamentos que tienen que ser reemplazados como el micofenolato o mofetilo por azatioprina. Bueno, también posteriormente esta persona tiene que consultar a un especialista, ya sea un obstetra que está especializado en embarazos de alto riesgo o un reumatólogo que está especializado en enfermedades autoinmunes y además en embarazos. Pues como sabemos, pues también va a llevar a cabo pues la producción de estudios, química sanguínea, biometría hemática, enfermedad general, examen general de orina. También va a haber pruebas de anticuerpos antifosfolipídicos para ver la probabilidad de aborto, anticuerpos anti-SSA-RO, anti-SS y demás para ver lo de la probabilidad del lupus neonatal, una ecocardiografía, porque resulta que el síntoma más grave puede ser un bloqueo cardíaco y por lo mismo se va a hacer una ecocardiografía a las 18 semanas de gestación. También pruebas anti-ADN, los anticuerpos, y pues un ultrasonido morfológico para ver si hay malformaciones fetales durante la semana 20 a 22. También se van a hacer pruebas para ver si presenta anticoagulante lúpico, que serían pues anticuerpos, y también anticardiolípida para ver si hay un incremento de las complicaciones. Siguiente, por favor. Y pues en cuanto al lupus neonatal, pues como dije, no es una forma verdadera, por así decirlo, del lupus, y esta es a partir de la transmisión de los anticuerpos de la madre, que eran los RO y los SSA-LA. La clínica de estos bebés pues va a ser la erupción en la piel, como vemos en la imagen, también problemas en el hígado, un bajo reencuentro de células sanguíneas y estos síntomas van a desaparecer a los 6 meses. Como dije, el bloqueo cardíaco es el síntoma más grave y su tratamiento va a ser pues la aplicación de un marcapasos. ¿Alguna duda? Si no, siguiente, por favor. No, Ana. Bueno, eso fue todo de mi parte. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre artritis reumatoide. Mi nombre es García Martínez Johan. Como tal, es una enfermedad autoinmune. Se ha estipulado que durante el embarazo, este va a ser como un efecto protector sobre el desarrollo de artritis reumatoide. Así, vamos a ver que los síntomas y los signos van a mejorar frecuentemente, pero después de que se haya concebido el bebé, vamos a ver que se va a exacerbar durante el posparto. A continuación, vamos a ver. Sí.
La clínica de estos pacientes, por lo regular, van a tener poliartritis bilateral, dolor, inflamación, disminución de la movilidad, rigidez matutina mayor a 1 hora, que va a mejorar con actividad física, dedos en cuello de cisne, el genovalgo y contractura en flexión de dedos de pies. Siguiente. Aquí nos manejaban diferentes criterios diagnósticos, los cuales son 7 puntos y se hace el diagnóstico con 4 o más. Aquí vamos a ver, como ya les comentaba, que ahí va a haber una rigidez durante al menos 1 hora que se presente durante al menos 6 semanas. También podemos encontrar la tumefacciones del carpo, de articulaciones, metacarpofalángicas, la tumefacción articular simétrica, cambios radiológicos típicos en las manos, que bien pueden incluir lo que son las erosiones o descalcificaciones inequívocas. También podemos encontrar los nódulos reumatoides o el factor reumatoide sérico, que va a ser positivo en menos del 5% de los casos controlados. Siguiente. Como tal, aquí nos manejaban 2 clases de tratamiento, el farmacológico y el no farmacológico. Por lo cual, el farmacológico nos decía que principalmente era con analgésicos, con AINES y con esteroides en dosis bajas, que también se les asociaba una suplementación de calcio y vitamina D. Aquí también decía que se utilizaban los modificadores de la enfermedad. Estos como el metotrexate, el antipaludicos y la sulfasalazina. Se decía que era cuando no se podía controlar la enfermedad. Más adelante les voy a mencionar cuáles son los medicamentos que se deben y los que no se deben de dar. En cuanto al no farmacológico, se daba educación al paciente, que abandonara el hábito de fumar, de tomar, de usar antioxidantes, también el suplemento en la dieta con ácidos grasos esenciales, y también se le decía que la fisioterapia era muy importante. Siguiente. Aquí vamos a ver los medicamentos más utilizados en reumatología. Como aquí vemos, en la parte derecha superior, que el metotrexato y el que ya les había dicho, aquí se ve que hay anomalías fetales en estudios con animales humanos, por lo cual está contraindicado en mujeres que están embarazadas. Entonces, por eso decía que en muy raras ocasiones se tenía que utilizar. Por eso, por ejemplo, aquí vemos en la parte superior izquierda que se utilizaba lo que viene siendo lo de los suplementos de calcio y de vitamina D, y también que en ocasiones se podía utilizar los AINES, pero aquí también había que usarlos con precaución porque no estaban como que comprobados al 100% con estos pacientes, entonces se le tenía que dar un buen control para que no dañar el producto y no dañar a la madre. Y aquí les dejo la tabla para que le den una mayor leída. Yo ahorita nomás les comenté los esenciales. Siguiente. Y esto sería parte de todo el equipo de inmunología en el embarazo. ¿Alguna pregunta sobre esto, jóvenes? Ya ahorita tenemos, como les mencionaba yo aquí en la clínica, tenemos ya un examen que se llama Cunatal, que me detecta a partir de las 10 semanas de gestación en adelante el síndrome de Patau, el síndrome de Down, ¿sí? Y el síndrome de Edwards. Entonces, si tiene algún problema inmunológico y por los fármacos que ha manejado la paciente previo a su embarazo, y si no supo que estaba embarazada, pues ya se puede presentar, y en la Ciudad de México también ya están haciendo este examen. No sé si tengan alguna pregunta sobre estos problemas inmunológicos, que son muy frecuentes en el embarazo. El más frecuente es el de síndrome de antifosfolípidos. Para lo que tengan en su mente y ahora en vacaciones le den una pequeña leída, porque sí es muy amplia la fisiopatología y lo van a vivir ustedes cuando estén en el servicio social. Si no tienen ninguna pregunta, pasamos al siguiente equipo, que vamos a empezar a ver hipertensión. ¿Me puedes pasar, Ana Paula, la presentación que te hice? Por favor de andarte.
A ver si me puedes hacer el favor de presentármela. Sí, doctor. Bueno, entonces ya les había comentado la importancia en todas las prevención de enfermedades y patologías, no hay como la historia clínica, ¿sí? Ahora, en hipertensión, ok. El 80% de las enfermedades que el ser humano presenta a nivel mundial, ¿sí? Son psicosomáticas. ¿Qué significa eso? Pues que se desencadena por un problema de estrés. Entre ellas viene el insomnio, la cefalea, la colitis, la depresión, y entre ellas viene la hipertensión. ¿Me pasa la siguiente, por favor? La siguiente, por favor. Ok, voy a hablar ya de una generalidad y luego ya aterrizo con lo que es la hipertensión. Aquí menciono que la preeclampsia, de acuerdo a lo que dice el libro de ginecología y obstetricia de tercera edición del doctor Panduro, del 5 al 8% de los embarazos se presenta la preeclampsia, siendo más frecuente en las primigestas. La siguiente, por favor. La preeclampsia es una enfermedad hipertensiva asociada o inducida por el embarazo. La siguiente. La siguiente. La preeclampsia se divide en 5. Preeclampsia leve, preeclampsia severa, eclampsia, hipertensión gestacional, hipertensión arterial sistémica crónica y la preeclampsia agregada a hipertensión arterial. La siguiente, por favor. Ya lo vamos a ver más detalladamente cada una de ellas. Ok. En 1896 fue posible la medición sencilla de la presión arterial. Riva-Rossi, un prototipo del esfigonómetro moderno, fue el que lo inventó, y Korotov perfeccionó la presión diastólica y asistólica con la percepción auditiva de 5 ruidos sobre la arteria. Se describe estadísticamente en una curva de Gauss y se define la hipertensión arbitrariamente y representa el extremo superior de una variable continua. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, la presión arterial mide la fuerza que aplica a las paredes arteriales. La siguiente. ¿Y qué es la hipertensión? ¿Sí? Es una resistencia, la siguiente, que tiene el aparato cardiovascular, el ser humano. La siguiente. ¿Y cómo la vamos a medir? Por medio, ¿sí?, de un electrocardiograma, que ustedes ya vieron lo que es la PQRCT, y que nos da una alteración anormal o normal durante cuando hacemos una valoración cardiológica o electrocardiograma. La siguiente, por favor. La siguiente, no me voy a detener aquí. La siguiente. Hasta ahí creo que son, ¿verdad? Ok. ¿De qué manera nosotros vamos a valorar a una paciente cuando hay una hipertensión arterial o cuando hay una preeclampsia, una eclampsia o un síndrome de Gell? Número 1, la historia clínica. Los antecedentes personales de la persona, su peso, su talla, sus antecedentes, ¿sí?, son importantes. Y si la paciente está embarazada o es hipertensa y está embarazada y lleva un control de su embarazo, de su hipertensión arterial, no hay ningún problema, jóvenes. Nosotros seguimos manejando la paciente embarazada con hipertensión. Dependiendo del medicamento que tenga, se lo podemos cambiar o se lo podemos dejar. Normalmente a veces lo cambiamos por alfa-metildopa o por captopril de 25 o a 50 miligramos. Todo va a depender del antecedente de la persona y la edad. ¿Cuándo vamos a diagnosticar una preeclampsia? ¿O qué le llamamos preeclampsia? Lo vamos a ver más adelante en la definición o en el tema. Es una hipertensión arterial durante el embarazo. ¿Y qué es eclampsia? Es un problema ya con una hipertensión arterial y un síndrome convulsivo. ¿De qué manera vamos a tomar nosotros la presión arterial? No sé si ya lo vieron en cardiología. ¿Ya vieron cardiología? En eso andamos, doctor. Bueno, la
paciente cuando llegue a su consultorio médico, lógicamente que viene de la calle, se está haciendo frío, se está haciendo calor, etcétera, subió escaleras, etcétera, tiene que llegar y hagan su historia clínica, tienen que dejarla aproximadamente de 10 a 15 minutos a que su frecuencia cardíaca disminuya, si empieza a estabilizar toda la función arterial para poder nosotros tomar la presión arterial. La paciente tiene que estar sentada, ¿sí? Erguida, ¿sí? Exactamente bien sentada y en su respaldo. Ya que pasaron esos 10-15 minutos, sus pies tienen que estar juntos y normalmente se debe tomar en el miembro inferior, en el miembro superior izquierdo, que el derecho, porque varía más o menos entre un 3 a un 5% de la presión arterial. Una vez que la paciente ya está, o el paciente ya está ahora sí, como dicen, relajado y cooperando, tomamos un manómetro. Si son de nueva tecnología, los que son sensibles, los de cuarzo, deben estar garantizados y autorizados por la FDA o por COFEPRIS. Y si yo normalmente manejo el baumanómetro, ¿sí?, de presión con el estetoscopio. Ya cuando conozco bien la presión arterial de la paciente, tengo otro manómetro que es parecido también, pero es de cuarzo y ese tiene un margen de error como al 2 o 3%. Entonces, una vez que está sentada la paciente, después de 10 minutos, agarran el miembro superior izquierdo, ponen el brazalete, nunca lo pongo en la muñeca, a nivel del miembro superior, y empiezo a insuflar el aparato, el baumanómetro, y en ese momento, ¿sí?, ya nos va a dar, ¿sí?, una cifra exacta de la presión arterial, porque si se la toman en cuanto llega a su consultorio o después de que hacen la exploración física y más, si hacen una colpocitología con técnica de barrido, citología en base líquida y todo, pues se estresan. Entonces, llegando o después de que terminen ya la consulta, ya de que la checaron y que ya tomaron la citología o la valoraron a la paciente embarazada, dejan a unos 10 a 15 minutos y hagan la toma de la presión arterial, ¿sí?, en los miembros superiores, y ya pueden poner su estetoscopio a nivel del antebrazo para escuchar el ruido. O si no, los que están autorizados, que son muy buenos, pero hay una variación de 1 al 2%. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto. Y ya nos van a decir lo que es la hipertensión durante el embarazo. Ahora, aquí es muy importante la historia clínica para ver los antecedentes y cómo vamos a llevar a esa paciente con hipertensión arterial o con una preeclampsia para que no nos llegue un síndrome de HELP. Lo acaban de decir sus compañeros. No cualquier médico cirujano y partero o médico familiar, porque hay unos muy buenos, mis respetos, o ginecostetra, puede llevar a cabo un buen control de hipertensión si no tiene los conocimientos de lo que es un embarazo de alto riesgo. Lo digo así muy acertadamente tu compañera. Adelante. Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2, se conforma por Bracamontes Solís Jonathan, Santillán León Andrea, Vallarta Rodríguez Nayeli y Vázquez López María Paulina. Nosotros les vamos a hablar de los estados en el embarazo de hipertensión arterial gestacional. Disculpen la música de fondo. En este caso nada más vamos a presentar el tema entre Jonathan Bracamontes y su servidora Nayeli Vallarta. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Los trastornos hipertensivos del embarazo van a englobar la segunda causa más frecuente de muerte materna en el mundo, que también es la complicación médica más común durante el embarazo, lo cual complica un 5 a 10% de los embarazos. Es importante la comprensión de la etiología y la fisiopatología de estos trastornos, esto para permitir mejorar las estrategias de prevención y eliminación de la morbilidad y mortalidad que pueden estar asociadas. Siguiente. En las categorías, existen 4 categorías de los trastornos hipertensivos en el embarazo. El primero es la preeclampsia o la eclampsia.
la cual se subdivide en preeclampsia leve y la grave, la hipertensión crónica o ya preexistente, la hipertensión gestacional y por último la preeclampsia superpuesta a hipertensión crónica. Y tenemos como primero lo que es la preeclampsia o eclampsia, en la cual se va a tener una elevación de la presión arterial sistólica. Esta va a ser igual o mayor a 140 milímetros de mercurio, o igual va a haber también la presión arterial diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Esto es respecto a que en 2 ocasiones se haga esta medición con 6 horas de diferencia. Se podría decir que cuando se manifieste de la misma manera, se va a decir que tiene una preeclampsia o eclampsia. Asimismo, también se tiene como dato que tiene que tener una proteinuria de igual o mayor a 300 miligramos en muestra de orina durante 24 horas. Y aquí, bueno, la eclampsia se va a definir como desde que se presente uno o más convulsiones generalizadas en todo este lapso. Voy a dar a la siguiente. Cuando se presenta aquí, se podría decir que en la preeclampsia leve se va a manifestar nada más lo que es 140 de presión, presión arterial sistólica, y en la presión arterial diastólica se va a presentar a igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Y también puede llegar hasta presentarse hasta 160 a 110, y una proteinuria en la cual que les mencionaba que tiene que presentar de 300 miligramos durante un lapso de 24 horas. Pero pues aquí también va a presentarse que puede ir aumentando o igual con una diferencia de 5 gramos durante 24 horas. Y aquí también se puede presentar de forma asintomática, aunque la paciente pues se vea aparentemente bien. Durante una preeclampsia leve se va a presentar una presión arterial igual o mayor a 160 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica de 110 milímetros de mercurio. Aquí se va a manifestar que en 2 ocasiones diferentes tiene que haber por lo menos 6 horas de diferencia, en el cual el paciente siempre se tiene que manifestar, siempre tiene que estar en debido reposo, o sea, en una cama. Y aquí también, la proteinuria puede estar variando por 5 gramos en muestra de orina de las 24 horas. Puede llegar y tener menor a poco más de 3 gramos en 2 muestras aleatorias. Y bueno, aquí también se van a recolectar al menos que sea de 4 horas de diferencia. El paciente aquí en la preeclampsia grave tiene que tener, bueno, se presenta también una oliguria que es de 500 mililitros en 24 horas. Puede llegar a tener alteraciones cerebrales o visuales, edema pulmonar o cianosis, y puede llegar a presentar también lo que es el síndrome de HELLP o una restricción del crecimiento fetal. En lo que es la hipertensión crónica o preexistente, puedes dar a la siguiente. Se va a presentar lo que es una hipertensión, el cual va a iniciar antes del embarazo o antes de las 20 semanas de gestación. Se puede presentar una presión arterial sistólica de 140 sobre 90 y puede tener una persistencia de la hipertensión más allá de las 12 semanas del posparto. En la hipertensión gestacional, puedes dar a la siguiente, por favor. Aquí puede haber que no se manifieste una evidencia de proteinuria, pero va a haber una elevación en la presión arterial de hasta 140 sobre 90 en 2 ocasiones con una reiteración en cambio de 6 horas de diferencia. Aquí, pues, obviamente, previamente, se va a manifestar que el paciente va a estar normotensa antes de las 20 semanas de gestación. Y en la preeclampsia superpuesta a hipertensión crónica, ¿puedes dar a la siguiente? Un aumento agudo no relacionado con el embarazo de la presión arterial, conocida como también
se puede llamar como una hipertensión pacientes embarazadas. Bueno, aquí como tal, esta presentación puede llegar a ser peligrosa para la vida y Se requiere... Jonathan, no te escucho. ¿En qué parte me quedé? ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Ya ahorita sí, pero hace rato te escuchabas como lejos. Perdón. Bueno, déjalo volver. Les mencioné de la preeclampsia superpuesta a la hipertensión crónica, ¿verdad? Que es un aumento agudo no relacionado con el embarazo de la presión arterial. Aquí se conoce como tal una hipertensión. Aquí se hace una división, ya que puede llegar a ocurrir en pacientes embarazadas, pero esto se manifiesta antes del embarazo y se empieza a desarrollar más concurridamente en el embarazo. Pero bueno, aquí más adelante les va a mencionar la compañera Vallarta acerca del tratamiento, pero en este escenario clínico pueden incluir y pueden llegar a manifestarse también lo que es una encefalopatía hipertensiva, puede presentarse lo que es una disección aórtica, una insuficiencia ventricular izquierda. Aquí como nada se presentan o se les da fármacos antihipertensivos débiles y deben de administrarse 3 a 4 veces al día y frecuentemente requieren estar monitoreando ese tipo de pacientes. ¿Y puede darle la siguiente? Ya dentro del tratamiento, en el caso de una hipertensión gestacional, la anfametildopa va a ser el antidepresivo más seguro porque va a disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca, además de que no tiene efectos adversos uteroplacentarios o en la hemodinámica fetal. En la preeclampsia leve va a depender de la edad gestacional. Si la edad gestacional es mayor o igual a 40 semanas, lo indicado va a ser inducir el parto. Si se está entre 37 y 40 semanas, se tiene que evaluar el estado del cuello uterino y en el caso de que sea favorable, se tiene que iniciar la inducción. En el caso de que sea desfavorable, antes de la inducción se tiene que utilizar sustancias de maduración cervical y ya si está en una edad gestacional menor a 37 semanas, se tiene que manejar con reposo en camas, con pruebas prenatales 2 veces por semana y con la valoración materna. Si la edad gestacional es menor a 34 semanas, se tienen que administrar corticosteroides. En el caso de que sea una preeclampsia grave, la indicación obligatoria va a ser una hospitalización. Si la edad gestacional es mayor a 34 semanas, se tiene que confirmar la madurez pulmonar. Lo indicado es, en estos casos, inducir el parto. Se puede obtener un control agudo de la presión arterial con hidralazina, con labetalol o nifedipina. Y aquí la meta del tratamiento va a ser llegar a una presión arterial sistólica menor a 160 milímetros de mercurio y una diastólica menor a 105 milímetros de mercurio. Entre las 33 y las 35 semanas se debe considerar una amniocentesis, esto para estudiar la madurez pulmonar. Si en caso de que ya se haya alcanzado la madurez, lo indicado va a ser realizar un parto inmediato, pero si los pulmones no están maduros, se tienen que administrar corticosteroides. En el caso de la eclampsia, en la mayoría de los casos, las convulsiones van a ser autolimitadas y tienden a durar 1 a 2 minutos. Aquí el diazepam y el lorazepam deben de utilizarse solo si las convulsiones se extienden y una vez que se haya estabilizado a la paciente, lo indicado va a ser realizar el parto y de ser posible debe de permitirse un periodo de 10 a 20 minutos de reanimación intrauterina antes del parto. Si las convulsiones por sí solo no constituyen indicación, las convulsiones no van a constituir una indicación para la cesárea, pero si no es posible el parto vaginal dentro de un periodo, en la mayoría de los casos se tiene que llevar a cabo la cesárea. Y eso sería todo. Bueno, aquí fíjense que las pacientes hipertensas, preeclámpticas y con preeclampsia leve y grave, pues lo mejor
para llevar un control prenatal favorable y, como mencionaba su compañera, llegar a un término que sea viable el producto o el feto para poderlo extraer ya vía vaginal o abdominal, son dos cosas. La alimentación es muy importante, la hidratación y, claro, que el ejercicio. ¿Sí? No está contraindicado el ejercicio en una paciente hipertensa, al contrario, nos va a ayudar a fortalecer junto con su tratamiento médico. Entonces, tenemos que tener un control de su peso. Si trae sobrepeso o trae peso bajo, hay que estabilizarlo, hay que manejarlos de acuerdo al trimestre del embarazo, sus calorías, hay que manejar perfectamente bien los embutidos, los enlatados, disminuirlos, los alimentos ricos en sal, descontinuarlos por la retención de líquidos. Ya lo mencionaba su compañero, la falla renal que empieza a tener, hay un problema renal porque hay proteinuria y hay que manejar la determinación de la proteinuria en orina de 24 horas, valorar qué tantos gramos se está desechando, y lo importante es el tratamiento también farmacológico. Ustedes pueden llevarlo perfectamente bien. En lo que yo he tenido de 1998 a la fecha, pacientes con hipertensión arterial, preeclampsia, pues yo hasta ahorita no me han llegado a hacer ni eclampsia ni síndrome de Hell, porque lo acaba de mencionar ahorita su compañera. El tratamiento antihipertensivo es importante para que no haya un daño renal, aparte renal, hepático, porque el síndrome de Hell me va a tener un problema hepático que me va a desencadenar un problema más severo, y esa paciente va a tener factores de altura de coagulación, donde ya es un problema inmunológico que inmediatamente las plaquetas se sienten inducidas o bajo una agresión. ¿Y qué es lo que hacen? Se juntan en colonias las plaquetas, y en ese momento la paciente empieza a tener sangrados masivos, peteques por todo el cuerpo. Entonces, la importancia aquí es conjuntamente trabajar multidisciplinariamente con nutriólogo, nutrióloga, con el hematólogo si es necesario, con el médico internista y ustedes, ¿sí? Y si así pueden invitar al ginecólogo, pues no hay ningún problema, porque también ustedes lo pueden llevar. Y aquí la importancia es la madre junto con el feto. Pero va a llegar un momento dado que la preeclampsia se hace grave, y lo acaba de decir su compañera, que puede inducir un síndrome de Hell. Si induce el síndrome de Hell y no hay interrupción del embarazo, la paciente se va a morir, ¿sí? Así, para la paciente se va a morir, y desgraciadamente, pues si muere la madre, pues muere el feto. Entonces llega un momento que se pone en una balanza donde le tienes que decir a la madre, su presión arterial la hemos estado tratando de mejorar, tanto con alimentación, farmacológicamente, etcétera, etcétera, y va aumentando, como dijo su compañero, ¿no? Tener diastólicas ya de 90, de 100 para abajo ya es ganancia. Pero imagínense una diastólica de 140, 150, 180, los quiero ver. Hay que ponerse un parche de nitroglicerina para que las coronarias no se te vayan a cerrar, porque tienes que ser, ahora sí, el médico tiene que tener una capacidad psicológica de tranquilidad, porque tus fases te las ve el paciente, y más cuando estás en un acto quirúrgico, pues algo está pasando mal, ¿no? Yo ahorita acabo de llegar de 2 pacientes, una de 56 años y una de 52 años. Yo fui personalmente a la unidad de patología de aquí en Ciudad de México, porque les detecté un problema yo no, otros médicos, fíjense, doctoras, 2 doctoras le clasificaron por diferente lado un virus 4B. Ustedes ya saben que es un virus 4B, y que le tenían que hacerle mastectomía, ¿no? Pues las pobres me hablaban llorando, ya se vinieron de San Miguel, otra aquí de Guadalajara. Yo fui tranquilamente. No era un 4B, jóvenes, no era un 4B, era un 4C. La primera, la que viene de los altos, es 4C, y yo, no está. Yo le dije al radiólogo, cuando me hagas el eco, tranquilo, no quiero que expreses muchas cosas porque está muy estresada. Entonces nosotros tenemos que manejar perfectamente al paciente, primero psicológicamente, tenerla tranquila, su alimentación, sus antihipertensivos, porque si no, pues se desencadena más rápido. Tuve una experiencia de una paciente que me mandaron del Hospital Ángeles del Pedregal. Tenía mucho contacto con los médicos internistas y los médicos de ginecobstetra de ella, porque la paciente era de Guadalajara, era una ejecutiva ella, y ya no había qué hacer porque la paciente no quiso interrumpir el embarazo. Ya llegó al síndrome de Hell. Entonces me dijeron, doctor, pues su mamá
quiere hablar con usted. La señora, pues es mi paciente dentro del área de menopausia. Y yo hablé con la muchacha y le dije, mire, licenciada, es necesario trasladarla, ya está su mamá, ya sus familias, ya va bien, ahí está el avión, la ambulancia aérea para trasladarse aquí a Guadalajara. Y yo dije, pues yo voy a hacer todo lo posible por convencerla para que interrumpa el embarazo. Pues dijo, ok, sí me traslado a Guadalajara. Dije, bueno, pues ya armé mi equipo de trabajo y todo para recibirla con una ambulancia de terapia intensiva, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, pues ella se fue con su angelito, murió en el aire. Allá en la ambulancia aérea ya no llegó viva la paciente. Yo tengo un equipo de amigos que manejan muy bien la terapia intensiva de ambulancias aéreas y ya me hablaron, me comunicaron que desgraciadamente pues, no se pudo hacer nada. Entonces, es importante que conozcamos bien la fisiopatología de las pacientes con problemas de hipertensión arterial, con preeclampsia, eclampsia, síndrome de Hell, ¿sí? Y darles a conocer y explicarles detalladamente sin asustar a las pacientes, sin decir que se van a morir. Al contrario, vamos a hacer todo lo posible por llevar un buen tratamiento médico, pero nosotros tenemos un 20%, el 80% es de usted, de su alimentación, su ejercicio, su hidratación. Hay que cuidar mucho el riñón, los medicamentos con horario y al final sí se puede lograr llegar al objetivo, al término del embarazo. Ya cuando sea viable hay que interrumpirlo y aquí ya no termina ahí el problema. Ahora el problema hasta que no termine el puerperio. Tuve otra experiencia, esposa de un gran amigo mío que también ya falleció, de X lugar, y los dos con doctorado, la maestra con doctorado y todo, en otra área, no en la área de ciencias de la salud. Me tocó atenderla sobre la preeclampsia, eclampsia. Se interrumpió el embarazo en el momento que se tenía que interrumpir. El control del puerperio, se le dijo que no podía interrumpir sus medicamentos, no podía interrumpir su alimentación, tenía que venir a control. Vino la primera semana, a los 15 días volvió a venir y después no se paró. Yo tuve que ir a su casa a buscarla y decirle, señora, doctora, pues le estoy esperando, o sea, este es un problema muy serio y tiene 3 hijos. ¿Qué creen que me contestó? Con nivel académico de doctorado. La mente es muy poderosa y yo con la mente voy a controlar todas esas patologías que usted me está diciendo, doctor. No, eso no lo vas a controlar con la mente, es un problema fisiopatológico que ya te hace tu organismo. Y me extraña que tú, siendo con nivel de doctorado, no en área médica, pero estás una mujer preparada, que te está diciendo un médico que conoce el concepto fisiopatológico que te puede llevar a la muerte. Así déjame. Gracias por venir. Después llegó aquí a la unidad con petequias, todo su cuerpo, sonrosadas. En ese momento le dije a su esposo, llévatelo al hospital. Llévatelo al hospital, porque no tarda en empezar a tener sangrados nasales y, pues, ¿qué te puedo decir? Hasta pulmonares. Salieron aquí de la unidad, no llegaron, yo creo que a 1 kilómetro cuando me empieza a hablar por teléfono que empezó a tener epístasis. Total, para no hacerla tan larga, la doctora murió. Duró 24 horas, se desangró internamente por no llevar el control médico, porque aunque tú seas doctorado en otras áreas, si no eres médico no lo vas a entender. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, jóvenes. Primero, estudiar perfectamente bien, conocer. Nunca uno deja de estudiar. Aunque los libros hablen de fisiología y fisiopatología, las cosas van cambiando, los medicamentos van cambiando. Y si no se acuerdan, pues denle una repasadita. Hay que darle una repasada para estar bien. Cada paciente embarazada, fíjense bien, cada paciente embarazada es diferente en su cuestión de su desarrollo fisiológico y fisiopatológico. Y esa misma paciente en cada embarazo es diferente. Por eso es muy importante la historia clínica, sus antecedentes, su entorno de vida, ¿sí? Y los antecedentes heredofamiliares. Y ahí es donde nosotros vamos a llevar ya un camino. De que se puede llevar las cosas, pero tampoco somos dioses, no hacemos milagros. Pero sí prevenimos y atendemos las patologías, ¿sí? Si la paciente pone de su parte. Entonces, es muy importante aquí lo que es la hipertensión y mis experiencias en la medicina basada en evidencias. Pues, ¿qué les puedo decir? He aprendido muchísimo
Los medicamentos, como dijo su compañera, para mí, y de acuerdo a los libros, porque hay otras tendencias en tratamiento, pero para mí, la Fametil-Dopa me ha dado muy buenos resultados que otros medicamentos. El Captopril también me ha dado muy buenos resultados. Sí, la dieta no les puedo decir, esa es ahora sí la mejor. Tener a la paciente con un peso de acuerdo a su talla deseado y controlar, ¿sí?, la alimentación rica en proteínas, rica en fibras, rica en antioxidantes y baja en grasas y en sodio. No sé si tengan alguna pregunta sobre esta patología. No, doctor, creo que no. Ahora sí me siento desarmado, jóvenes, porque mis presentaciones y todo, no sé si espero recuperarlas, ya no alcanzo a dárselas a ustedes, pero eso se los puedo decir. Voy a tratar antes de terminar esta semana, a ver si recupero de la nube. Estoy checando aquí, porque tengo también sobre diabetes gestacional, hipertensión, preeclampsia, tengo todos esos trabajos, pero bueno, se me perdieron. Adelante. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a exponer el tema de preeclampsia. El equipo está integrado por Gómez Vázquez, Luis Fernando, Martínez Mercado, Ulises, Sotelo Ramírez, Juan Antonio y su servidor Cardona Torres, José Luis. En este caso, nos dividimos esta presentación solamente entre Cardona Torres, José Luis y Gómez Vázquez, Luis Fernando, para hacerlo más dinámico. En la siguiente, por favor. Reitero, mi nombre es Cardona Torres, José Luis y soy del equipo 3. Siguiente. Pues como tal, vamos a comenzar con lo que es el concepto de preeclampsia. Pues esta es una alteración que se presenta normalmente después de las 20 semanas de embarazo, y una pregunta que se suele hacer es ¿en qué se presenta? Pues se suele presentar entre las embarazadas entre un 5 a 8%, sobre todo aumenta cuando son pacientes embarazadas primigestas. Las características de este padecimiento de la preeclampsia son aumento de la hipertensión arterial y la proteinuria. Antes se creía que el edema o la hinchazón formaba parte, pero ya no se incluye el edema, ya que el 80% de suele aparecer en los embarazos normales, sin preeclampsia. La siguiente. Tenemos una clasificación de dicha preeclampsia, la cual va a ser desde hipertensión arterial crónica, que es primaria, esencial y secundaria, hipertensión inducida por embarazo, en este caso que tenemos las subclasificaciones que es preeclampsia y eclampsia, y la hipertensión gestacional. En este caso solamente vamos a hablar de lo que es la preeclampsia y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida. Siguiente. La detección clínica, en este caso va a tener el objetivo del control prenatal, pues como tal es la identificación de posibilidades del desarrollo de la preeclampsia. Como lo hemos venido diciendo y como el doctor nos lo ha dejado en claro, el control prenatal tiene dicha importancia para poder decirlo tal cual lo dice su nombre, el control prenatal, evitar cualquier complicación en el desarrollo y posparto. Los factores de riesgo para desarrollar una preeclampsia, pues como todos, el principal suele ser que las pacientes sean mayor a 40 años. La edad es muy importante al momento de un embarazo. Los antecedentes heredofamiliares con preeclampsia también hay que tenerlos en cuenta, por eso el desarrollo de una buena historia clínica debe ser importante, sobre todo cuando se presenta en la madre o hermana, cuando se tienen antecedentes heredofamiliares en madre o hermana, es decir, en familiares, no recuerdo cómo se llamaban, creo que eran primarios, familiares primarios. Y también, como ya lo mencioné, las primigrávidas, embarazo múltiple. Disculpa que te interrumpa, sí son primarios, pero nosotros heredamos, ya está bien diagnosticado hasta nuestra 4ª generación por parte de la madre, ¿sale? Adelante. Sí, está muy bien, gracias, doctor. Y los antecedentes personales patológicos, sobre todo si una paciente
un embarazo previo ya había presentado preeclampsia, se debe tener en cuenta que la posibilidad para presentar preeclampsia de nuevo en el siguiente embarazo es muy alto. El índice de masa corporal también es de gran importancia cuando es mayor a 35, ya que se consideran un tipo de obesidad grado 2. También el estado socioeconómico bajo, sobre todo para el control prenatal y las citas desarrolladas. También el bajo estado nutricional de la paciente, que va de la mano con el estado socioeconómico bajo, y los antecedentes personales patológicos, como que tengan enfermedades como hipertensión arterial crónica, nefropatía, síndrome antifosfolipídico y lo que es la diabetes mellitus. La siguiente. Pues como tal, en este caso vamos a tener marcadores tanto biofísicos y bioquímicos para la identificación de una posible preeclampsia. Los marcadores biofísicos, sobre todo, son la presión arterial media, es decir, que la media se considera de 70 a 105 milímetros de mercurio, y elevaciones de esta presión arterial media nos podría indicar el desarrollo de una preeclampsia. También el índice de pulsatividad en la arteria uterina incrementado, como ya lo había mencionado el doctor, al momento de estar haciendo la exploración y el control prenatal, podemos nosotros identificar en la arteria uterina si va a estar incrementada su pulsatividad. También los marcadores bioquímicos, sobre todo cuando tenemos disminución de la proteína sérica A, y a que está asociada al embarazo, y disminución del factor de crecimiento placentario. Todo esto lo vamos a identificar principalmente entre la semana 11 y la semana 13 de embarazo. La siguiente. Y la etiología, pues la etiología, por eso se llama la enfermedad de las teorías, porque se han desarrollado distintas teorías a lo largo del tiempo de por qué se desarrolla una preeclampsia. Sin embargo, la más aceptada hasta el momento es porque menciona que hay una disfunción generalizada compleja del endotelio materno mediada por la adenosina. Y esto nos provoca una disminución de la síntesis de óxido nítrico, que como tal es un vasodilatador, y aumento de la endotelina 1, que como tal es un vasoconstrictor. El nucleótido involucrado en este caso para el desarrollo se menciona que es la regulación del tono vascular y la angiogénesis modulado a través de los canales de calcio, como lo vemos en esta imagen. Y las afectaciones, sobre todo, que se tienen a largo plazo, o en este caso por el desarrollo de una preeclampsia, suelen ser la endoteliosis glomerular, alteraciones ultraestructurales del lecho placentario y afectaciones de los vasos uterinos circundantes. La siguiente. Y también hay que tener en cuenta que hay afectaciones en otros sistemas en el desarrollo de una preeclampsia. Realmente esta es una tablita que yo generé resumiendo todo, ya que cada uno de los sistemas abarca un sinfín de alteraciones, por lo tanto es de gran importancia, o por eso se menciona tanto la importancia de poder identificar una preeclampsia en estos pacientes. Tenemos afectaciones en tanto en sistemas hematopoyéticos, cardiovascular, pulmonar, renal, hepático, sistema nervioso, endocrino, incluso hasta en la placenta se puede ver afectaciones al momento de desarrollar una preeclampsia. Por ejemplo, en la placenta se puede existir alteraciones como lo es la degeneración y trombosis de las arterias espirales, y en casos graves puede desarrollar incluso una necrosis placentaria. En el pulmón, pues edema agudo pulmonar, renal, como ya lo veníamos mencionando, una disminución de la filtración glomerular, y en el sistema nervioso, que es uno de los más importantes, el edema cerebral, desprendimiento de la retina, convulsiones e incluso un coma. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Igual pueden checar esta tablita, viene muy resumida, ya que en los textos realmente viene muy extenso lo que viene siendo cada una de las afectaciones por sistemas, y en este caso pues traté de resumirlas para hacerlo más breve y más dinámico. La siguiente. Esto será todo de mi parte en el tema de preeclampsia, y a continuación mi compañero Luis les va a explicar lo que es diagnóstico y tratamiento. Gracias. No sé si tengan algún comentario o algo, si no, pues me presento. Soy Luis Fernando Gómez Vázquez.
Ahora les voy a hablar acerca del diagnóstico, los estudios paraclínicos, el manejo y el pronóstico de una enfermedad por preeclampsia. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Muchas gracias. Bueno, como ya lo venían mencionando, compañeros, primero, cuando establecemos la preeclampsia, tenemos que establecer los criterios de la hipertensión. Recordemos que durante el embarazo, la hipertensión se define como una presión arterial sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio, y o presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. La hipertensión cuando... ¿Me escuchan bien? Ok. ¿Más Ya, o menos? Luis. Okay. Si me empiezo a escuchar mal, por favor avísenme, ¿va? Pues les decía, pues, que la hipertensión la íbamos a diagnosticar cuando tenemos igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando nosotros estemos hablando de una hipertensión grave, la vamos a definir por igual o mayor a una presión diastólica de 160 milímetros de mercurio o una diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Cuando nosotros vamos a definir una hipertensión crónica, vamos a definirla cuando ésta se produce al embarazo o está presente en al menos 2 ocasiones antes de la semana 20 de gestación, o es persistente a más de 12 semanas después del parto. Primero puede ser primaria o secundaria, dependiendo de la variedad de trastornos. Igual recordándoles, como ya les comentó mi compañero, que la preeclampsia se refiere a la aparición de la hipertensión y proteinuria o la nueva aparición de hipertensión o disfunción de un órgano terminal significativamente con o sin proteinuria después de las 20 semanas de gestación o posparto de la mujer previamente normotensa. Es importante tener en cuenta que el diagnóstico pues todavía puede tener la ausencia de la proteinura. Si la hipertensión de nueva aparición se acompaña con los signos y síntomas específicos de disfunción orgánica terminal. También, ¿qué vamos a poder realizar para establecer nuestro diagnóstico? Pues tenemos pruebas laboratoriales que nos dan una sospecha de preeclampsia. Primero, un reencuentro sanguíneo completo de plaquetas. Vamos a hablar un poquito más adelante también de ello. El nivel de creatinina sérica, los químicos hepáticos, esto es el aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa. Vamos a determinar las proteínas urinarias en la realización de proteína y creatinina en una muestra de orina aleatoria o recolección de orina 24 horas de la proteína total. Estudios de coagulación, aquí vamos a buscar el tiempo de troponina, el tiempo parcial de tromboplastina y el fibrinógeno. Posteriormente también tenemos que evaluar el estado fetal. En este vamos a evaluar simultáneamente con la evaluación materna o el postdiagnóstico, dependiendo del grado de preocupación que cuando se evalúa la madre. Como mínimo se realiza una prueba de no estrés o un perfil biofísico, si es apropiado para la edad gestacional. El ultrasonido va a estar indicado para evaluar el volumen del líquido amniótico y estimar el peso fetal dado al mayor riesgo de oligoaminodríos y la restricción del crecimiento fetal. También vamos a consultar las mediciones de factores angiogénicos. Estos van a ser específicamente urinarios o plasmáticos, como la tirosina sinasa 1, similar a la FSM1, o factores angiogénicos como el factor de crecimiento placentario, o porciones que pueden ser útiles para distinguir preeclampsia de otros trastornos hipertensivos proteinúricos, o pueden determinar si una mujer tiene signos de preeclampsia, como un aumento de presión arterial, un nivel liberado de proteínas urinarias, y estos si requieren, dependiendo que el nivel de gravedad, si hace intervención médica, una hospitalización o el parto. Por último, pues mencionar las pruebas neurológicas o cuando nosotros debemos dar una indicación neurológica. Esta pues debe consultarse al servicio de neurología, aunque nosotros somos médicos, cirujanos y parteros, sí es como que recomendable esto por las afecciones que nos dijo nuestro compañero Luis, de que podemos llegar hasta un coma. Entonces, ¿qué vamos a evaluar también dentro del mismo? Pues un examen, vamos a evaluar los déficits, los signos y síntomas oculares, como mencionaba mi compañero, el dolor de cabeza persistente grave que no responde a dosis repetitivas de paracetamol o al manejo inicial de la preeclampsia, que es importante definir en este tipo de dolor de cabeza. Nuestra paciente nos va a decir que es un dolor de cabeza intenso, posiblemente el peor dolor de cabeza de su vida, lo que es, esto nos puede indicar también una hemorragia subaracnoidea, como un síntoma que se debe ya que nosotros estemos indicando la interconsulta a neurología y considerar realizar estudios de imagen.
¿Puedes dar la siguiente, por favor? Ok, vamos a tener un amplio panorama de diagnósticos diferenciales ¿por qué? Cuando nosotros evaluamos a las mujeres para detectar una posible preeclampsia, generalmente es seguro o prácticamente seguro que la hipertensión de nueva aparición se debe a una preeclampsia. Incluso si muchos no cumplen todos los criterios diagnósticos de la hipertensión arterial ligeramente elevada, ya que la preeclampsia puede progresar a eclampsia y otros síntomas de la enfermedad. Esto, como ya sabemos, nosotros enamorarnos de un diagnóstico es una cosa fatal en medicina, no tenemos que hacerlo. Entonces, hay que explorar todas las demás alternativas. ¿Cuáles pueden ser estas? Siempre. Las causas de hipertensión en el embarazo que no están relacionadas con el estado gestacional incluyen la hipertensión crónica ya previamente en nuestro paciente, por lo cual debimos haber realizado una correcta historia clínica, la enfermedad renal crónica. Otros rasgos médicos pueden ser la feocremia, algunos trastornos neurológicos endócrinos como el hipertiroidismo, el uso o abstinencia de medicamentos también pueden darnos este tipo. También considerar que la mayoría de las mujeres embarazadas con hipertensión y trombocitopenia o transaminasas elevadas tienen preeclampsia características graves. Algunos diagnósticos alternativos que debemos considerar incluyen, como ya lo mencionó el doctor, el síndrome de Howe, el hígado graso durante el embarazo, la microangiopatía trombótica, por ejemplo, las mujeres que tienen púrpura trombocitopénica, trombótica, el síndrome hemolítico urémico, lupus eritematoso sistémico y el síndrome antifosfolípidos. ¿Puedes dar a la siguiente? No sé si hasta ahorita tengamos alguna duda. Creo que todo bien, creo. Sí me estoy escuchando, ¿no? Muchas gracias. Sí. Ok. En los paraclínicos, ¿qué vamos a buscar en estos datos? Pues tenemos una amplia variedad de estudios. Aquí yo les pregunto o les diría ¿qué les vas a evaluar? Ya lo hemos mencionado con todos los síntomas, ya lo hemos mencionado todo. Vamos a evaluar proteinúria, elevación de creatinina, si existe trombocitopenia, hemólisis, la hemoconcentración, estudios de coagulación y química hepática. ¿Por qué? Pensemos que todo esto se nos puede complicar y puede generar todos los anteriores síntomas que podemos tener. Podemos tomar una ecografía fetal, dado que la preeclampsia que se desarrolla clínicamente antes del término a menudo se asocia con un crecimiento fetal subóptimo debido a la reducción de la perfusión uretroplacentaria. También tenemos que la restricción del crecimiento fetal puede estar acompañada de oligohidramnios debido a la restricción de la circulación fetal lejos de los riñones y hacia los órganos vitales, particularmente va a ser principalmente afectado el cerebro. Por el contrario, la preeclampsia que se desarrolla clínicamente a término tiende a estar asociada con el crecimiento que es apropiado a la edad gestacional y el volumen normal líquido amniótico. En algunos casos, el feto puede ser más grande para la edad gestacional, lo que puede provocar lo mismo. Tendremos que evaluar también la hidropesia fetal. Esta pues es rara, se observa que puede ser causa de una preeclampsia. Esta puede ser asociada con síntomas similares a preeclampsias y puede ser denominada como el síndrome de Mirror. ¿Para qué nos va a servir una ecografía Doppler? Pues el aumento de la impedancia para influir las arterias uterinas debido al mal desarrollo del útero placentario se manifiesta con la elevación del índice de la pulsatilidad, como lo mencionaba mi compañero, acompañado con muestras de la arteria uterina y la velocimetría Doppler de la arteria urinaria. Sin embargo, recordemos que este no es un hallazgo sensible ni específico para preeclampsia. También podemos realizar estudios de imágenes hemodinámicas maternas, en el cual la placenta puede estar asociada a un perfil hemodinámico altamente variable. Esta puede incluir la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Se pueden observar cambios en la función cardíaca, en la morfología, en la ecografía del estudio temprano, ya puede ser hasta sintomático, y esto vamos a ver el progreso del aumento mientras va aumentando la gravedad de la enfermedad. Por último, pues vamos a tener hallazgos histológicos, particularmente, y como lo mencionaba mi compañero, dentro de la placenta, el hallazgo parenquimatoso, no sé qué traigo ahí. Es más característico asociado a la preeclampsia con una tensión rutinaria de hematoxilina y eosina en las aterosis aguda, es decir, cuando tenemos una necrosis fibrinoide en la pared del vaso con acumulación de macrófagos. Vamos a dejarlo como, lo describen como espumoso, cargados de lípidos y un infiltrado
perivesicular molecular. También vamos a tener la invasión citotrofoblástica del compartimento uterino intersticial, la cual es frecuentemente superficial, con una invasión y remodelación incompleta de las arterias espirales en muchos lugares. Y en el caso del riñón, pues tenemos los cambios, pueden ser descritos debido a las biopsias que se les hicieron a las mamás, pero las autopsias que se les hizo a las mujeres, en lo cual vamos a tener un hallazgo de monoamidado endoteliosis glomerular. Este se detecta por microscopía de luz y electrones en la cual muestran hinchazón de las células endoteliales, pérdida de las fenestraciones y oclusión de los lúmenes capilares. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Ok, en tanto el manejo, pues tenemos muchos puntos que abordar aquí. Voy a darlos de la manera un poco más resumida. Primero, la vía de entrega. Esto ya lo mencionaron mis compañeros. Cuando la entrega se va a basar en las indicaciones obstétricas básicas, los datos observacionales sugieren que la decisión de acelerar el impacto, incluso en el contexto de preeclampsia con características graves, no es específico, no nos dice que tengamos que hacer una cesárea inmediatamente. Hay que evaluar, como dijo el doctor, cada paciente de manera individual. Tenemos que dar un monitoreo interparto, el cual nosotros lo tenemos que estar realizando de manera continua. Este tiene que ser materno-fetal, está indicado para identificar el empeoramiento de la hipertensión, el deterioro de la función hepática, renal, cardiopulmonar, neurológica, hematológica materna, como lo mencionó mi compañero, la ruta placentae o el rastreo normal de la frecuencia cardíaca fetal. Recordemos que estos no son estándares, sino que es como más recomendación. Tenemos que también cuidar nuestros fluidos, específicamente los líquidos. Cuando tenemos el enfoque ideal del manejo de líquidos para una mujer con preeclampsia, no está pues más o menos claro, pero pues el equilibrio es la aportación versus la proporción de orina más las pérdidas sensibles estimadas, lo cual generalmente vamos a indicar de 30 a 50 mililitros por hora. Este de monitoreo debe ser cerca de administrarse solamente exclusivamente de líquidos, ya que las mujeres con preeclampsia están en riesgo de un edema pulmonar y el tercer espacio significativo, especialmente aquellas en el extremo grave del espectro de la enfermedad. ¿Cómo vamos a manejar la hipertensión? Pues la hipertensión en el trabajo de parto se debe tratar rápidamente. Se recomienda el labetamol intravenoso, evitando específicamente en aquellas pacientes que tienen asma, o podemos indicar la hidracilina, lo cual es menos común, o en algunos casos podemos dar el mifenipino oral para prevenir accidentes cerebrovasculares. Hay que recordar algo muy importante y que se lo ha abordado: la medicación antihipertensiva no previene la eclampsia, o sea, esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. También tenemos el manejo a la trombocitopenia. Pues bueno, en estos es porque las pacientes pues tienen un riesgo de sangrado debido generalmente cuando tenemos un aumento del recuento de plaquetarios, es decir, cuando tenemos menos de 100,000 plaquetas por microlitro. Y el riesgo va a aumentar sustancialmente solo con los recuentos plaquetarios cuando ya las tenemos como en 50,000. La transfusión plaquetaria no se debe utilizar o normalizar al recuento plaquetario sin sangrados, siempre y cuando el recuento de plaquetas esté encima de 10,000 a 20,000 mililitros. Sin embargo, las plaquetas no se deben retener en paciente con sangrado potencialmente mortal o que requiera un recuento de plaquetas más alto para prevenir un sangrado en un entorno de alto riesgo, como en el caso de una cirugía que viene siendo nuestro cesárea. Para cuando tengamos una paciente con convulsiones, pues tenemos que administrar una profilaxis convulsiva intraparto o posparto para preeclampsias. Esto se ha hecho pues ensayos aleatorizados para demostrar cuál es el mejor medicamento. Hasta ahorita es el sulfato de magnesio. Hay muchos riesgos para este mismo. Hay que considerar que hay pacientes como con edema pulmonar agudo, en el cual está contraindicado o se está viendo posibilidad de que no podemos utilizar este medicamento. Sin embargo, el Colegio Americano de Ginecobstetras ha opinado que una decisión clínica como en todo para usar el sulfato de magnesio para pacientes con preeclampsias y características graves debe ser determinada por nuestra médico o institución. En este caso vamos a ser nosotros, y vamos a tener que siempre evaluar el riesgo-beneficio de cada paciente. Este tiene que utilizarse para prevenir las convulsiones con mujeres con preeclampsia con características graves. En el caso de la anestesia y analgesia, pues las técnicas neuraxidiales son generalmente seguras y eficaces para una preeclampsia. En el caso principalmente, las dos preocupaciones que vamos a tener en el uso de las neuroauxiliares es el potencial
el potencial de gran caída de la presión arterial debido a la combinación de volúmenes intravascular agotado y el bloque sistémico. Y tenemos también que el hematoma epidural y las mujeres con trombocitopenia grave, esas van a ser como nuestras principales preocupaciones dentro de la analgesia y anestesia. Por último, pues en este punto tenemos las imágenes cerebrales. La mayoría de las pacientes, como les mencionaba anteriormente, con síntomas asociados con el espectro grave de la enfermedad responden a un tratamiento con medicamentos antihipertensivos y analgésicos, pero aquellos dolores de cabeza incesante o síntomas o signos neurológicos, pues ya nosotros ahí sí deberíamos considerar el consultar con el servicio de neurología. La decisión va a recaer en nuestros estudios de neuroimagen que deben tomarse en conjunto con este equipo. En general, pues cuando realizamos esto, vamos a buscar síntomas persistentes del sistema nervioso central focal, aquellas que se experimentan, por ejemplo, con una convulsión ecláptica típica, por ejemplo, que esta pueda durar más de 10 minutos, que ocurre mientras está en profilaxis de convulsiones de sulfato de magnesio o esta misma recurrente. ¿Y podrías darle la siguiente, por favor? Y ahora sí, vamos con el pronóstico de esta enfermedad. Hay algo que tenemos que entender, que es la recurrencia. ¿A qué me refiero yo al decir recurrencia? Pues una vez que tenemos una paciente con preeclampsia, en su siguiente embarazo tenemos el riesgo de que vuelva a tener preeclampsia. Esta puede ser de un 25 al 50%. Entonces tenemos que comentarle esto a nuestra paciente, decirle que tenemos que realizar una monitorización adecuada debido al alto riesgo que pueda presentar en el siguiente embarazo. Esto lo vamos a lograr si hacemos bien nuestra historia clínica y pues, si llevamos bien a nuestro paciente. También tenemos el riesgo de complicaciones relacionadas a la misma o futuras, en el cual la preeclampsia nos va a dar como resultado que pues podemos otra vez regenerar preeclampsia, una restricción del crecimiento, el parto prematuro, una abruptividad placentae, la monitorización de secuelas en la paciente indicada. También tenemos que pues podemos tener complicaciones mayores en las mismas, a diferencia de una paciente normotensa. ¿Cuáles son los riesgos asociados? Pues la preeclampsia pues tiene riesgos asociados a la misma a largo plazo. Específicamente en el sistema cardiovascular pues tenemos el EBC, incluyendo también podemos tener la cardiopatía coronaria o una insuficiencia cardíaca. Estos debemos tener particular cuidado con las mujeres, en especial aquellas que tuvieron un inicio un poco más tardío. También tenemos que tenemos unas menos recurrentes, como es el caso del hipertiroidismo subclínico, o incluso podemos llegar a tener un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? ¿No? ¿Duda? Es importante lo que manejó su compañero sobre la preeclampsia y el tratamiento médico. Eso tienen que tenerlo en su mente. Y el sulfato de magnesio, como él lo mencionaba, es parte fundamental para prevenir el síndrome convulsivo y regularnos también la presión arterial. Nosotros todavía van a ver ustedes en la práctica, después, antes del COVID y después del COVID, cambiaron mucho las cosas, tanto en la alimentación, el ejercicio, como la suplementación mineral. Y los minerales es parte fundamental en el embarazo, si hay hipertensión, no es hipertensión, y más cuando hay un problema de hipertensión y de preeclampsia. Entonces, independientemente del sulfato de magnesio, tenemos que manejar otros minerales importantes para que tengamos una buena salud en nuestra paciente. Adelante. Bueno, ¿podría dar la siguiente? Por nuestra parte, sería todo. Agradecemos su atención por todo este semestre. Es la última presentación del equipo 3 y agradecemos, pues, en general todo. La siguiente están nuestras referencias y muchas gracias. Gracias. Sigue el equipo 4. Sí, doctor. Denme un minutito, no me... Mientras te damos el minutito, no sé si tengan alguna pregunta, duda de lo que hemos visto de ayer y hoy. Cuando se presenta una paciente que además de tener diabetes gestacional pueda llegar a tener cuadros de hipertensión, ¿qué manejo le daríamos? ¿A qué le daríamos prioridad? No, pues aquí tenemos que dar prioridad a la salud de Ana Paula en general. O sea, principalmente, acuérdense que el problema metabólico de la diabetes gestacional, sí, esa te va a dar cambios inmediatamente de acuerdo a la ingesta de la paciente. Eso va a ser
la indicación que vamos a tener primeramente es una buena alimentación bien balanceada en sus carbohidratos. Ya lo mencionaron sus compañeros, arriba del índice de masa corporal en el segundo grado tenemos que tener mucho cuidado a bajarla lo más que se pueda, porque ya tenemos un problema de sobrepeso. Y si no tenemos una buena alimentación, un buen control metabólico, y aunque tú le des el tratamiento, ahora sí como dicen, el mejor del mundo mundial en problemas de hipertensión, ya sea hipertensión arterial en el embarazo o la preeclampsia, pues se te va a desencadenar. Entonces, muy buena tu pregunta. Primero tenemos que manejar una muy buena alimentación, una buena ingesta de líquidos naturales, una buena suplementación mineral, lo que les estaba comentando yo ahorita, conjuntamente, y ahora sí, con sus antihipertensivos que sean necesarios. Pero sí es importante tener controles de glicemia dentro de lo normal, que ya lo vimos en la clase pasada, y su alimentación, su hidratación, su suplementación y su antihipertensivo. Y no va a tener ningún problema. La que es hipertensa y se embaraza, pues tenemos que estarla checando durante, después, en el puerperio y después, porque la que es hipertensa y la que es hipertenso, ese ya no se le va a quitar, ¿sí? Va a seguir hipertensa hasta que muera. Es diferente totalmente lo que es la hipertensión durante el embarazo o la preeclampsia y la eclampsia, que ya me acaban de comentar tus compañeros. En un porcentaje no muy alto puede desencadenar después la hipertensión. Pero sí tienes que llevar primeramente una muy buena alimentación, un buen control de glicemia para poder llevar un buen control de la hipertensión arterial. ¿Listo? Continuamos con el equipo 4. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte, ninguna, doctor. Bueno, pues nosotros somos el equipo 4 y les vamos a hablar sobre eclampsia. ¿Sale, vale? Bueno, comenzamos con la definición del término de eclampsia, que esto significa o se define como el desarrollo de convulsiones, o incluso ambos en una paciente con preeclampsia. Esto se da en el 1% de las pacientes que padecen esto de la preeclampsia y pues se considera que la mortalidad perinatal, de acuerdo con estudios, fue del 12%, que la cual fue pues atribuible a la extrema prematuridad y abrupto placentario. En cuanto a la presentación clínica de este trastorno, pues se considera que las complicaciones maternas pueden incluirse lo que son la visión borrosa, cefalea, edema pulmonar, neumonía por aspiración, abrupto placentario, pues como sabemos con hemorragia, insuficiencia cardíaca, hemorragia intracraneal o incluso ceguera transitoria. Y pues la fisiopatología también de lo que viene siendo la eclampsia, pues se desconoce actualmente, no es del todo claro, pero de acuerdo con hipótesis o se cree que aparecen cuando la hipertensión arterial media de la paciente excede el límite superior de la autorregulación cerebral, es cuando se presenta. Y pues cuando sucede esto, las arteriolas entonces pues no pueden proteger lo que son los capilares cerebrales de la hipertensión sistémica y pues se genera lo que también puede ser un edema cerebral aumentado, la presión intracraneal aumentada o ambos pues pueden también estar relacionados con que se produzca este trastorno. Ok, respecto al tratamiento, para esto es importante saber que la eclampsia es una urgencia obstétrica, la cual requiere un tratamiento inmediato. Y para este tratamiento vamos a fijar ciertos objetivos, los cuales son control de crisis, también lo que es corrección de la hipoxia y de la acidosis, además de controlar la hipertensión arterial grave. Y bueno, para el control de las crisis, el tratamiento de elección es el sulfato de magnesio. Este debe ser administrado de manera parenteral. Y el tratamiento alternativo puede ser el fenitoína. Y las dosis de sulfato de magnesio es de 6 gramos durante 15 a 20 minutos. Si la paciente tiene una crisis tras las dosis, puede administrarse
otro bolo de 2 gramos. La duración del tratamiento va a ser conforme vayan disminuyendo los hallazgos clínicos, y importante mencionar que puede aparecer toxicidad por el sulfato de magnesio, lo que nos puede provocar, por ejemplo, una pérdida de los reflejos rotulianos, una parada respiratoria, también nos pueden aparecer arritmias. Para esto se debe suspender el magnesio y se deberá administrar lo que es gluconato de calcio de manera intravenosa. También se pueden administrar ciertos diuréticos, y además se tiene que estar monitorizando lo que es la ventilación y la oxigenación. No sé si tengan alguna pregunta, duda. Aquí es importante que se carguen su botiquín con estos medicamentos, porque si van a estar en el servicio social y les llega una paciente con síndrome convulsivo por una eclampsia, inmediatamente en lo que la canalizan y la trasladan al hospital regional, pues tienen que tener lógicamente que todo el equipo para canalizar principalmente, y los bolos para empezar a bajar la presión arterial. Hay que poner una sonda de Foley inmediatamente. Una vez que la paciente calmamos el síndrome convulsivo, se le pone una sonda de Foley, se canaliza. Y los bolos de medicamento, la hidralazina también es muy importante en este tipo de tratamientos, y la hidralazina nos va a ayudar también mucho a disminuir la hipertensión en ese momento y bajar el síndrome convulsivo. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Se me olvidó presentarme, yo soy Carlos, y justamente Ya te tengo aquí registrado, Carlos Antonio. Lo que les acaba de mencionar el profe, ahorita se los van a comentar mis compañeras. Perdón, no pensé que... Adelante, me adelanté, disculpen. Yo soy Kenia Ávila y les voy a hablar sobre los métodos de tratamiento. Y bueno, si las crisis tienen lugar mientras la paciente está recibiendo profilaxis con magnesio, pues deberá evaluarse el nivel del magnesio. Y si el nivel es subterapéutico, que el rango terapéutico es de 4 a 6 miliequivalentes por litro, debe administrarse un bolo adicional de 2 gramos de sulfato de magnesio lentamente, esto a una velocidad no superior a 1 gramo por minuto. Y bueno, el estatus epiléptico se trata con diazepam, administrado por vía intravenosa de 1 miligramo sobre minuto, o con amobarbital sódico, administrado lentamente por vía intravenosa hasta una dosis máxima de 250 miligramos. ¿Le das a la siguiente? Y bueno, respecto a la protección de la paciente durante la crisis, pues es muy importante que nunca se debe dejar a la paciente desatendida. Y pues como recomendación, mencionaba que se podían poner barandillas en la cama y debería estar disponible un depresor de la lengua para prevenir lesiones en la cavidad oral. ¿Le das a la siguiente? Bueno, yo les voy a hablar soy Diana Ortiz y les voy a hablar sobre el control de la vía aérea y ventilación. Y se mencionaba que en esta debe realizarse una pulsioximetría y se deben obtener niveles gasométricos arteriales. Y la paciente aquí puede requerir oxígeno, puede ser por vía endotraqueal o por medio de una mascarilla. ¿Y cómo es que se trata la hipertensión? Se mencionaba que aquí se trata igual que en la preeclampsia, que debe de haber reposo en cama, una dieta normal y se debe medir la presión arterial cada 4 horas. Se deben hacer exámenes de hematócrito, un recuento de plaquetas y de movimientos fetales. Y se debe de hacer una ecografía de crecimiento fetal y se usan corticosteroides, antihipertensivos y anticonvulsionantes. Y para extraer al feto se debe de hacer la inducción del parto cesárea una vez que sea controlada la paciente, y durante el episodio eclámpsico agudo es frecuente la bradicardia fetal
por lo que no es necesario un parto inmediato si el bebé presenta bradicardia fetal, ya que esta decía que solía como normalizarse después de 5 minutos, algo así. Ya me adelanté. Bueno, si la bradicardia dura más de 10 minutos, debe sospecharse de un abruptio placentae y la preparación de la cesárea de urgencia debería realizarse siempre en caso de que la situación del feto y de la madre esté deteriorado. Bien, mi nombre es Aro García Ana Balsaí y el siguiente punto pues son el limitar los líquidos a menos que la pérdida de líquidos sea excesiva. Como punto número 1 tenemos que hacer una auscultación torácica y esta nos va a servir para descartar un edema pulmonar. Como número 2 tenemos la monitorización de diuresis y esta va a ser utilizando una sonda de Foley. Y por último tenemos lo que es la evolución. Esta va a ser a través de una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Esta debe de realizarse pues si las crisis son de comienzo tardío, que son mayor a 48 horas posparto, y también si el déficit neurológico es clínicamente evidente. Tenemos que considerar que los signos y síntomas de preeclampsia pues se van a resolver en 1 o 2 semanas posparto, y mencionaba la bibliografía que el 25% de las pacientes con eclampsia van a desarrollar preeclampsia en embarazos sucesivos. Y bueno, pues eso es todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Aquí es la importancia que si les llegue a ustedes al centro de salud o al hospital de segundo nivel y la paciente está convulsionando, pues inmediatamente, una vez estabilizarla, tienen que trasladarla inmediatamente a un hospital regional para que tenga los cuidados intensivos, porque esos pacientes pasan a terapia intensiva o terapia intermedia, dependiendo los exámenes de laboratorio y de gabinete que encontremos, cómo se encuentra su estado de salud y el bebé, y ahí es donde se queda, si se queda en terapia intermedia o se queda en terapia intensiva. Pero ustedes no lo pueden manejar directamente en el centro de salud. Esa paciente, en cuanto le estabilicen, trasládenla rápidamente, porque si no se les puede morir tanto el feto como la madre. Pasamos con el equipo 5 y 6, que es el síndrome de Gel, por favor. Vamos, doctor. Denme un segundo, por favor. Sí. ¿Preguntas, dudas? Y como dijo su compañero del equipo 3, esto se acabó ya. Ya terminamos hoy. Ya voy a presentar ahora sí.
En lo que presentan sus compañeros, me hacen falta trabajos, ¿eh? Ahorita déjenme ver si aquí traigo mi maleta. Ayer te iba a mandar Ana Paula, pero con estas pacientes que tengo con problema de descartar un cáncer de mama, ya se me fue difícil mandártelo porque estuve arreglando todo este asunto. Pero les encargo el día de hoy sus presentaciones, por favor, porque aquí las traía. Doctor, igual creo que las tenemos numeradas. Al rato confirmo cuáles faltan y le mando a ver si coinciden con las que nos faltan en las carpetas. Sí, porque nosotros estamos trabajando toda esta semana para darle ya trámite a cada expediente de cada uno de ustedes y para el día del examen, porque automáticamente en cuanto terminen el examen viene su calificación. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a exponer ya el último tema, que es síndrome de HELP. Y pues hoy nos toca exponer en conjunto con el equipo 6. La primera parte de la exposición la vamos a exponer el equipo 5. Y bueno, yo soy Mónica Ramírez y les voy a explicar un poquito de la introducción al tema. ¿Hace la siguiente? Bueno, como definición tenemos que el síndrome de HELP es una complicación de los trastornos hipertensivos del embarazo, todos estos que ya vimos en diapositivas pasadas, en pacientes con preeclampsia grave, eclampsia, hipertensión gestacional y preeclampsia agregada. Entonces, por sus siglas, por así decirlo, esta es como la tríada clásica que se presenta en el síndrome de HELP, que es la hemólisis, la elevación de las enzimas hepáticas y la disminución de las plaquetas. ¿Le das a la siguiente? En cuanto a su epidemiología, de manera general tenemos que el 10% de las mujeres con preeclampsia severa y eclampsia pueden llegar a presentarla. Sin embargo, otros datos nos mencionan que del 0.5 al 0.9% de todas las mujeres que están embarazadas pueden correr el riesgo de presentar este síndrome. Entre el 4 y el 14% de las mujeres con preeclampsia y eclampsia, y 4% de estos casos puede llegar a ser en posparto. ¿Le hace la siguiente? Y bueno, aquí están una vez las siglas, y esto mis compañeros los van a mencionar un poquito más adelante, pero de manera introductoria, igual otra vez lo vamos a ver. Tenemos que la hemólisis es lo más característico y se demuestra por estas características: alteración de la morfología del glóbulo rojo, bilirrubinas totales mayores de 1.2 miligramos sobre decilitro, descenso de la hemoglobina, hematocrito y hepatoglobina sérica. En cuanto a la elevación de las enzimas hepáticas, tenemos valores superiores de 70 de aspartato transaminasa, de alanina transferasa arriba de 50 y deshidrogenasa láctica sérica arriba de 600. Y ya por último, las plaquetas bajas. Aquí se clasifica por 3 tipos de síndrome de HELP: el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Y aquí tenemos los rangos en los que se van a encontrar las plaquetas respectivamente, de 50,000, 50,000 a 100,000 y de 100,000 a 150,000. ¿Le das a la siguiente? No sé si tengan dudas en cuanto a esto, si no, los dejo con mi compañera. Bueno, yo soy Ana Paula del equipo 5 y les voy a hablar de la fisiopatología del síndrome de HELP. Aquí nos menciona que esta no tiene un mecanismo claramente definido, sin embargo, se considera que la invasión anormal del trofoblasto, que se genera a través de una intolerancia inmunitaria en el primer trimestre, puede también desarrollar una mala adaptación y función placentaria, lo que nos va a conducir a una isquemia. De igual modo, se puede presentar una alteración vascular generalizada por vasoconstricción. Signos como hipertensión arterial, proteinuria, elevación de las enzimas hepáticas y hemólisis se van a explicar por la actividad inflamatoria sistémica que afecta a la disfunción de células endoteliales maternas, lo que nos va a producir una hipertensión con vasoespasmos y alteración endotelial.
Esto, a su vez, nos lleva a microtrombos en los pequeños vasos, agregación placentaria, necrosis periportal o focal del parénquima de los hepatocitos, entre otros detalles. ¿Cómo es el flujo sanguíneo heterogéneo en vasos pequeños? Lo que disminuye la capacidad de extracción de oxígeno y por ende nos va a generar una hipoperfusión, especialmente placentaria. Esto además se asocia a un polimorfismo BC2 de los receptores de glucocorticoides. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Los dejo con mi compañero Isaac. Bueno, buenas tardes, yo soy Isaac Jauregui y les hablaré del cuadro clínico. ¿Le das a la siguiente, por favor? ¿Sí me escuchan? Ok. La presentación clínica del síndrome de HELLP es variada. Las manifestaciones clínicas iniciales suelen ser las mismas que se presentan en la preeclampsia. En un 86% de los casos se llega a presentar náuseas, vómito, malestar general, ictericia, cefalea, dolor del hombro derecho, dolor del cuadrante superior derecho. En otros casos, menos comunes, pero también se puede presentar edema periférico, hipertensión y proteinuria, alteraciones auditivas y visuales, manifestaciones hemorrágicas. En un 30% de los casos, se puede llegar a presentar hematuria, sangrado en sitio de punción o sangrado en sitio de encías. Un artículo mencionaba que cuando nosotros tengamos una paciente con preeclampsia o eclampsia más epigastralgia, debemos tener al síndrome de HELLP como diagnóstico diferencial. Siguiente, por favor. Hasta en un 20% de los casos, la hipertensión puede estar ausente o ser leve en un 30% de los casos. Este síndrome se va a presentar mayormente entre la semana 27 a 30 de gestación. También se puede presentar en el puerperio, hasta 7 días máximo teniendo un pico a las 48 horas. El riesgo de padecer insuficiencia renal aguda y edema pulmonar se va a aumentar si se presenta en el puerperio. Y es todo por mi parte. Siguiente. Hola, buenas tardes, yo soy Isela Contreras del equipo 5 y les voy a hablar acerca de la triada de las anormalidades del laboratorio. ¿Le das, por favor? A ver, pues primeramente vamos a encontrar lo que es la hemólisis y esta va a ser caracterizado por la formación de microtrombos. Esto va a presentarse en lo que es la anemia hemolítica microangiopática con la presentación de fragmentos de eritocitos y hematíes crenados. Además, vamos a encontrar, estos fragmentos de eritrocitos los vamos a encontrar dentro de lo que es el extendido de la sangre periférica. Y esto se va a presentar alrededor en 15% de las ausencias de los signos de los mismos. ¿Le das, por favor? En cuanto a las alteraciones hepáticas, pues estas básicamente se van a deber principalmente a lo que es la hemorragia periportal. Esto debido a una necrosis focal parenquimatosa con deposición hialina y también vamos a poder encontrar lo que son la fibrina con microtrombos y lo que va a provocar que es la esteatosis y pues esto lo vamos a poder observar por medio del aumento de las enzimas hepáticas. ¿Le das, por favor? Dentro de estas, pues vamos a también ver o vamos a poder ver las alteraciones hepáticas por medio del dolor en el epigastrio y esta se va a deber a lo que es una distensión de la cápsula de Gleason. También vamos a poderla encontrar en la TGP, TGO y la LDH, que van a reflejar el grado de hemólisis y la disfunción hepática. O también vamos a poder ver lo que es la ruptura hepática, que esto se da en uno de cada 45,000 casos. ¿Le das, por favor? Por último, tenemos la trombocitopenia, que esta va a ser la disminución del recuento plaquetario y pues esto se va a deber a un consumo de plaquetas en los sitios del daño endotelial y pues esto básicamente lo vamos a encontrar en lo que es la preeclampsia y pues esto se va a deber a un recambio plaquetario aumentado que va a provocar la disminución del tiempo de vida media y va a provocar un aumento de la adherencia plaquetaria al colágeno. ¿Le das, por favor? Eso sería todo de mi parte. ¿Tienen alguna duda? No. Muy bien, nos vamos con las complicaciones, chicos. Yo soy Sandoval Campos Daniela. Vamos a dividirlas en dos, las complicaciones neonatales, o sea, el pequeñito, y las complicaciones maternas, o sea, de la madre. En las neonatales tenemos el distrés respiratorio, displasia broncopulmonar, hemorragia cerebral y enterocolitis necrotizante. También se puede presentar un crecimiento intrauterino retardado en un 30% de la población, una depresión neonatal en un 32%, hipoglicemia en un 19%, bajo peso al nacer en un 51%, hiperbilirrubinemia, asfixia perinatal, hipoglicemia, trombocitopenia neonatal y pues la muerte. Siguiente, por favor.
¿Qué va a pasar con la mamá? Muy triste esa imagen de Nayisa. Muy bien, se puede presentar coagulación intravascular diseminada o SID, desprendimiento prematuro de placenta, insuficiencia renal aguda, ascitis severa, un edema pulmonar, un derrame pleural incluso, puedes haber edema cerebral, hematoma subcapsular hepático, etc. Siguiente, por favor. Aquí hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta y es que las cifras de mortalidad materna varían entre 0 y 24%. Las causas de muerte más comunes en orden de frecuencia van a ser hemorragia intracraneal en un 26 a 27%, síndrome de distrés respiratorio del adulto en un 22%, ruptura hepática en un 17%, encefalopatía isquémica hipóxica en un 7.5% y el SID en un 5.7%. Muy triste esa escena. ¿Alguna duda? Eso es todo, chicos. Aquí igual es importante mencionarles que nosotros nada más tenemos la mitad. Entonces las referencias, pues esas son las que nosotros tenemos hasta ahorita. Igual ahorita mis compañeros del equipo 6 van a continuar con lo que es el diagnóstico y demás. ¿Dudas hasta aquí? Igual, lo de la triada de laboratorios, eso se utiliza para poder diagnosticar esta misma. Son como los hallazgos principales. Doctor. Dime. Bueno, igual nos falta la mitad de la exposición, que es la que va a dar el equipo 6. Pero nosotros tenemos ahorita examen a las 4 en punto. Quisiéramos saber si nos da permiso. No, lo terminamos mañana, no hay prisa. Lo terminamos mañana. Si ve que si hay alguna duda o algo de todo lo que hemos visto, lo vemos mañana. ¿Ok? Pues jóvenes, que les vaya muy bien en su examen y ya si tienen dudas o preguntas, pues mañana lo vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Buen día. Buen día. Gracias. Suerte. Gracias.